Estamos escuchando Alejo de Supernavegantes, música para las niñeces, con la música de Sin Diarios. Un sábado más, hoy no va a estar Natalia, que está con una dolencia en su boca, no va a estar Rinconet, que ha tenido que viajar. Estamos esperando a Artemio, con muchas ganas de tocar algunos temas con él, que ya se los voy adelantando, que tiene que ver, queremos hablar de la relación entre el ingreso de la población, las posibilidades de recuperar la vida de las y los argentinos, pero al mismo tiempo cómo se va trabajando desde el sistema de poder los deseos y definiendo el campo de lo posible, de no solo de lo que se puede hacer en política, sino también en la vida. Miren, lo hemos dicho muchas veces y pensamos que es importante historizar todo, no creernos esa historia que pretende el neoliberalismo, que el mundo empieza cada día, porque, claro, nos dicen no hablen de los 12 años, pero sí hablemos del gobierno de Menem, según ellos el mejor gobierno de la historia argentina. Y nos parece que tenemos que hacer énfasis en esta cuestión del daño que hizo el gobierno de Alberto Fernández al campo nacional y popular, no solo al devenir de la vida de las y los argentinos, sino a la fuerza nacional y popular como posibilidad de transformación, de cambiar ese patrón. Porque la verdad es que ese gobierno defraudó el contrato electoral. Cristina Fernández de Kirchner dejó en el 2015 un país desendeudado, un país organizado, un país donde, además de todo eso, se podía soñar con mejorar. Desde una plataforma que, recordémoslo, ¿no? Las jubilaciones rondaban los $700, el salario promedio rondaba los $1.500. Y una de las grandes construcciones del kirchnerismo creo que tiene que ver con eso de pensar que cada logro es la plataforma para un nuevo avance de la comunidad y del país. Néstor Kirchner asumió con más desocupados que votos, pero también en un país que había perdido la capacidad de soñarse, un país que venía de la convertibilidad, de la desindustrialización, de la pérdida del trabajo, 30% de desempleo, y que había devenido de la Rúa, Cavallo, Patricia Bullrich, con el déficit cero. Y tanto Argentina había perdido la capacidad de soñarse, y cuando decimos que Argentina perdió la capacidad de soñarse, eso implica también que cada una de las familias y de las personas perdió la posibilidad de tener un marco de mejora, que nos quedamos sin país. Existió el 2001 en la Argentina, 5 presidentes en menos de 10 días. Pero llegó Néstor Kirchner, se remediaron muchas cosas, se enfrentaron muchos poderes, se renegoció la deuda, se repusieron las paritarias, y a partir de estos pilares se avanzó en la mejora del país y de cada una de las personas, y del país. El compendio de la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Por eso, cuando Cristina Fernández de Kirchner terminó su segundo mandato, no había en nuestro país ningún sector, ni aquellos que nos odian profundamente, que no estuviera
mucho mejor que al momento de asumir Néstor Kirchner. No hay un periodo en la historia argentina de 12 años y medio de crecimiento con inclusión social sostenido. ¿Faltaban cosas? ¿Se podían mejorar cosas? Por supuesto, sí, justamente eso fue el kirchnerismo, ir ampliando el campo de lo posible. En la Argentina no te podías jubilar, era imposible, te jubilaste. En la Argentina no se podían generar puestos de trabajo, se generaron 6 millones de puestos de trabajo formales, más todos los informales. En la Argentina no se podía estudiar y aumentó el presupuesto educativo y al mismo tiempo se crearon las universidades del conurbano y en varias provincias, que fueron el vehículo para que en muchas familias existiera una primera generación de universitarios, de egresados universitarios. Dicho sea de paso, este gobierno que administra el odio, que administra la muerte, hace un ataque feroz sobre la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, que tiene que ver con atacar la memoria, tiene que ver con atacar la memoria, la verdad y la justicia, tiene que ver con atacar a esas mujeres que son madres de nuestra democracia, que marchaban en la Plaza de Mayo sin que nadie las cuidara, contra los poderes más horribles, preguntando simplemente dónde están nuestros hijos, nuestras hijas, contra la memoria de Bonafini también. Y al mismo tiempo contra el presente y futuro de alrededor de 2.000 personas que estudian en esa casa de estudios, y al mismo tiempo contra trabajadoras y trabajadores que se desempeñan en esa casa de estudios. El gobierno continúa su ataque sobre la Universidad de Madre de Plaza de Mayo, que en realidad es el botón de la muestra de que ataca todo el sistema educativo con promesas que no cumple. Y en este camino, llegó Artemio, qué bueno, en este camino que estamos recorriendo, volver a hablar sobre que después de esa situación que dejó Cristina Fernández de Kirchner, que realmente no llegaba a compensar lo que nos sacaron desde el 76. Artemio siempre comenta y relata y desarrolla que el país que existió en el 76, en términos de pobreza, en términos de inflación, del número que quieran, de entramado productivo, de industrialización, bueno, vino la dictadura genocida cívico-militar, vino Martínez de Hoz, que es el economista, el Milei de ese momento, y lo destruyó. Y después encima llevó adelante irresponsablemente una guerra donde nuestros héroes nada tienen que ver con lo que hizo ese gobierno, porque lo hizo con un objetivo que tenía que ver con preservarse en el poder, no con la esencial y constitutiva, porque hasta está en nuestra Constitución, soberanía sobre nuestras Islas Malvinas. Y claro, vino Macri a cumplir el rol de la dictadura genocida cívico-militar en términos socioeconómicos, como señalaba Rodolfo Walsh, que el objetivo último era la miseria programada, planificada. Pero después vino Alberto Fernández. Miren, Macri fue el primer presidente que pudo no reelegir, porque había sido un desastre socioeconómico su gobierno. Ayer escucharon en la radio a alguien que decía que la gente no vota por la cuestión económica. Llamativo. Pero después vino Alberto Fernández, que consolidó las políticas de Macri, consolidó la política de endeudamiento, consolidó la política de distribución del ingreso, consolidó la política del sistema del lawfare, consolidó algunas políticas de los 90 respecto
a las centrales hidroeléctricas. Es decir, no podemos mirar para otro lado. Consolidó el gobierno de Macri, no volvió a las políticas de Néstor y Cristina. Todo lo contrario, consolidó las políticas de Macri. Consolidó el tema de las LELIC y las de BAC. Que cuando asumió Alberto Fernández decíamos, esto es un disparate, son 700 millones de pesos. Cuando terminó Alberto Fernández era una base monetaria. Políticas de Guzmán, políticas de Culfas. Consolidó la cuestión de que el Estado está para sacarle a los que más necesitan y darle a los más ricos. Y estoy pensando en las exenciones impositivas al Mercado Libre que le dio Culfas. Es decir, acá pueden mirar para el costado y decir cualquier cosa, pero la verdad es que el gobierno de Mauricio Macri fue una catástrofe para la Argentina, pero fue consolidado por el gobierno de Alberto Fernández en políticas públicas concretas, no en el discurso. Después se trabajó muy bien sobre la pandemia, se trabajó muy bien con cuestiones de género, pero en las políticas que hacen a la estructura socioeconómica se consolidó el gobierno de Macri. Por eso, con Culfas y Guzmán hubo crecimiento y caída del ingreso de las clases populares. Por eso hubo un ajuste en el presupuesto público. Por eso se realizó un contrato de adhesión con la deuda que Macri contrajo con el Fondo Monetario y además Guzmán la hizo pasar por el Congreso. ¿Y a qué viene toda esta historicidad? A que esta semana ha sido una semana importante en la política. Ha habido desde el Congreso, que es una institución, porque Milei parece que habla como si la única institución fuera la presidencia, ¿no? Existe el Congreso de la Nación y puede tomar decisiones. Ahora, él pretende que es una escribanía, y después decían que nosotros teníamos un Congreso que era una escribanía. No, nosotros teníamos una fuerza política que tenía un sentido de pertenencia y acompañaba las propuestas del Ejecutivo y el Ejecutivo implementaba las propuestas de esa legislatura que tenía un sentido político. Ahora, en esta circunstancia, un atropello institucional como era darle 100.000 millones de pesos a la CIDE para que siga haciendo tropelías, lo que Alberto Fernández llamó los sótanos de la democracia, hoy con un nuevo formato que tiene que ver con el uso de las redes digitales para atacar personas e instituciones, sin poner la cara, sin poner el nombre. Bueno, eso se detuvo. Ahora, qué curioso que quien habla de la casta y de ponerle coto a la política quiera 100.000 millones de pesos para gastarlos sin rendir cuentas, ¿no? Dime de qué presumes y te diré de qué adoleces. Totalmente. Pero esto era medio de manual. Era de manual. Pero también fue el sistema jubilatorio. No quiero interrumpirla. No, son un minuto más porque así entramos en el diálogo. Por eso. Yo estaba tratando de hacer esto esperándote para avisar. Pero la gente espera la editorial. Avisar al principio que era para que teníamos un tema muy importante para hablar respecto de los ingresos y los deseos de ingresos. Sí, claro, bueno, viene a cuenta lo que estaba planteando. Y la jubilación es lo mismo. Ahora, yo quiero, en esta semana de alegría política, también plantear una alarma, una alerta. Muchas de esas personas que votaron en contra de los fondos de la CIDE, muchas de las personas que votaron a favor de mejorar la vida de las y los jubilados, también votaron por el RIGI. Entonces, acá se está solapando, como es razonable en una democracia, cuestiones coyunturales con cuestiones de mediano plazo. Y me parece que nuestro espacio, nuestras diputadas, nuestras senadoras, nuestros senadores, nuestros diputados, tienen que al mismo tiempo que llevar adelante esta tarea política espectacular que han hecho esta semana, dicho sea de paso, como dijo Juliana Di Tulio, si nosotros somos degenerados fiscales, hay degenerados sociales en la Argentina. Bueno, este es un hijo de puta, directamente. Tampoco vamos a estar con un sábado a la mañana, que la gente quiere un poco de ritmo. Así es. Ritmo y juventud. Era un programa. Eso nosotros no tenemos. No importa, pero ritmo, metafóricamente. Sí, claqué y descangallado, y juventud lejos.
Pero me parece importante que al mismo tiempo que se llevan adelante estos ordenamientos de votos, marcar el camino que se pretende. Claro. ¿No? Porque está muy bien frenar las propuestas delirantes o hijas de puta, como dijo Artemio, pero al mismo tiempo hay que construir un proyecto hacia adelante, y ese proyecto no es con el RIGI. No es con el RIGI. Hay cosas, por ejemplo, creo que fue un acierto lo que se hizo además con otro punto, que fue la comisión bicameral de seguimiento de la CIDE, porque a mí la figura de Lustó puede no gustarme en términos de su discurso económico, o de algunas partes de su discurso económico, pero me parece que en términos de no pretender hacer cosas que pretendían hacer con la CIDE, a mí en ese punto no me genera dudas, todo lo contrario. Entonces me parece que ha sido adecuado esto de, bueno, que además Teparrilli, para frenar una cosa que iba a ser realmente arrasar con la vida privada de las y los argentinos en nombre de la libertad, ¿no? Esa comisión bicameral. Así que, en definitiva, una semana con mucha alegría desde lo político y también con la alarma de cómo se está construyendo la propuesta de futuro al mismo tiempo. Y creo que esto hace indispensable historizar el corto plazo, historizar que figuras como Guzmán, como Culfas, han sido graves porque han consolidado el modelo de Macri. Y acá, esta semana en el Pulqui, se presentó con un grupo de compañeros y con compañeras, estaba Mercedes Alessandro también, el nuevo libro de Fraschina, Argentina y los tres modelos, donde dice, bueno, en Argentina no hay dos modelos, hay tres: el modelo neoliberal, el modelo desarrollista y el modelo justicialista. Lo llama él, Manzanelli lo llamó el modelo nacional y popular. Y son los tres modelos en pugna. Y me parecía interesante, yo planteaba que, estando de acuerdo con esa idea, porque esto implica que la lucha es más difícil, ¿no? Porque aparece otro actor. Hay que tener cuidado de dónde se ponen los límites entre estos tres modelos, porque el modelo desarrollista en realidad es la otra cara del modelo neoliberal. ¿En qué sentido? Y los dos basan, uno con un sentido nacional, el otro con un sentido globalista, el patrón de acumulación de capital en la diferencia entre productividad y salarios. Tanto el desarrollismo como el neoliberalismo pretenden que los salarios sean bajos y que el fruto de la productividad se lo queden muy poquitos. Entonces, bueno, me parece que esta es la plataforma para pensar los tiempos que vienen. Quiero contarles que tenemos para sortear hoy Cuento con Cuentos, un libro de Gabriel Ales que incluye el cuento del Rosarino, que realmente mucho vale la pena, así que manden, si alguien tiene ganas de recibirlo. Muchas gracias por los mensajes que son digamos que laudatorios, y por aquellos que tienen alguna crítica que respecto a que hay que ir más profundo con las culpas del gobierno anterior. Y un saludo a la familia Caroselli de Mar del Plata que está escuchando, y en nombre de este saludo a todas y todos los que están escribiendo, pues son cantidad y nos pone re felices. En la CGT con la familia Caroselli en Mar del Plata. En Mar del Plata. Presentando justamente el libro de Historizar a Milei, pero muy interesante también el planteo de la CGT en Mar del Plata, bastante intransigente. Se ven venir lo que va a suceder lamentablemente, que Mar del Plata va a ser una caja de resonancia de la crisis, siempre lo fue, de la crisis que está precipitando el gobierno ¿cómo se llama? Libertario. Pero bueno, un poco lo que vos señalabas con respecto a lo que implicó el despliegue del proyecto neoliberal a partir de que Cristina abandona el gobierno. Hay un nuevo ciclo, es evidente. Con Macri es muy evidente, pero la continuidad del Frente de Todos también. A poco de analizar los indicadores estructurales, vos señalaste algunos: distribución del ingreso, niveles de salario, jubilaciones, pensiones, la caída es Tarifas incluido. Mirá, un
un indicador que para mí es central, que es la participación de los trabajadores, el ingreso generado total, lo muestra claramente. Cristina lo dejó en 52 puntos, Macri lo bajó a 46, y el último trimestre, el anteúltimo trimestre, porque el último trimestre del 2023 ya incorpora la mega devaluación de Milei. Sería injusto transformar eso en un problema del Frente de Todos. Exactamente. Bueno, 45.7 contra 46 que dejó. O sea, la misma estructura distributiva. Eso en términos estructurales muestra una continuidad. Pero claro, el agravante es que el gobierno del Frente de Todos era autopercibido como peronista. Claro. Es decir, eso produce un daño a nivel... Rasparon la marca. Exactamente, o sea que efectivamente eso produce un daño que es no solamente objetivo, estructural, que lo señalás vos perfectamente, sino subjetivo, que yo creo que quizá lo que fue un logro para Macri, haber perforado la subjetividad que dejó construido sobre todo el kirchnerismo bautismal de Néstor y Cristina, una subjetividad que es la misma que construyó Perón y Eva, que era demandante de una sociedad más igualitaria cada vez, a través del despliegue desde el Estado de políticas igualitarias, porque la demanda y el deseo viene a posteriori, no es anterior. Bueno, ese fue yo creo el logro de Macri y la herencia más pesada en términos subjetivos que dejó el Frente de Todos. ¿Y cómo lo evaluamos? Nosotros tomamos, obviamente siempre es parcial el análisis, sí, claro. Nadie pretende con esto darle total, hay otros factores que explican todo, pero ¿cómo evaluamos la pérdida del deseo? Y después vamos a hacer una reflexión sobre lo que esto implica. Refiriéndonos a un autor que lo pone en consideración Diego Taitán, que es un filósofo cordobés, en una nota muy interesante, breve, como son las notas interesantes. En la ñ, ¿no? En la querida revista La Letra Ñ, que dirige Conrado Yacenza, uno de medios grande, imprescindible, un gran abrazo en épocas donde el discurso hegemónico puebla los medios y todos los formatos, desde los de papel hasta los de streaming, o sea, es imposible de salir de eso. ¿Qué vimos? Bueno, tomamos dos indicadores que yo creo que son sustantivos, tres en realidad. Podríamos tomar distribución del ingreso, claro, como un indicador central, que es la misma distribución. Hoy está en 45, de aquel 45.7 que dejó Alberto Fernández y que plantó Macri en 2000, en el curso de su gobierno. Hoy ya bajó a 45 y va a seguir bajando eso, porque lo que está haciendo este presidente es de una, en términos distributivos, es de una crueldad insólita. Bueno, es lo que tienen acostumbrados a hacer los liberales. Hay un indicador que es el salario formal ofrecido, o sea, cuánto se ofrece formalmente por RIPTE. Estamos hablando de salarios formales. Lo voy a decir con... Está muy bien esa consideración que se ofrece. Claro, bueno, no es el salario de equilibrio. Supuestamente, no. Como diría la teoría y ortodoxa. Es el salario promedio el que nosotros vamos a analizar. El salario promedio formal ofrecido en junio, es el último dato disponible, está en los 940.000 pesos por mes, el salario formal. En tanto, el salario formal requerido, la demanda de salario, se fijó en 928.000. Por debajo. Pero un dato más. La línea de pobreza para 4 personas es absolutamente congruente medirla para 4 personas, porque el hogar promedio en Argentina es de 3.6, o sea, no es que inventamos porque dice, no, pero 4 personas es el hogar promedio en Argentina. De los 9.40 ofrecidos a los 9.28 demandados o requeridos, formal, ¿no? La línea de pobreza es de 886.000 pesos en junio. O sea, son todos iguales. Sin alquiler.
Sí. O hay un buen trabajo de inquilinos agrupados que muestra cuando vos le agregás el componente de alquiler, 25% más. ¿A dónde se ve esa línea? Entonces, ¿qué es lo que observamos? Que convergen tres indicadores que nos permiten a nosotros incorporar al análisis lo que Diego Taitán en su nota señala como la paradoja de Tocqueville, que fue un pensador del siglo XVIII. Convergen el salario ofrecido, el salario requerido y la línea de pobreza formal, estamos hablando, de una manera casi absoluta, no hay diferencias. O sea, nadie demanda salarios que estén por sobre la línea de pobreza. No olvidemos, para tener una idea, que en el peronismo de los años 70 la pobreza era de 6 puntos, los salarios estaban absolutamente por sobre la línea. Vos trabajabas y la garantía de no ser pobre era absoluta. Con Cristina, que había 19 puntos de pobreza cuando ella se retira, los salarios se incrementaron de manera notable, y si bien todavía estaba la rémora de casi un cuarto de siglo neoliberal previo a la asunción de Néstor, el trabajo formal garantizaba superar el umbral de la pobreza de manera plena. El trabajador pobre es un fenómeno del neoliberalismo que se instala en los 90 y hoy nos vuelve a acompañar de manera plena. Pero un indicador de lo que vos decís es la frase famosa de González Fraga. Le hicieron creer a los trabajadores que con un salario podían comprar zapatillas, televisor y irse de vacaciones. Así es. El daño subjetivo que nosotros analizamos, ¿cuál fue? Que creo que es la herencia, si no la más pesada, no quiero con esto jerarquizar, para mí es muy gravosa, es haber perdido el deseo igualitario, y que se observa analizando indicadores duros, porque si no es toda una interpretación que está muy bien, pero en algún momento hay que anclarlo en la realidad. ¿Qué dice Taitán sobre la paradoja de Tocqueville? Hace casi 200 años, Alexis de Tocqueville señalaba en La democracia en América una paradoja cuya fuerza persiste aún cuando la desigualdad social es abismalmente grande. Se vive como natural, la imaginación social ni siquiera es capaz de plantear la posibilidad de su supresión, y a nadie se le ocurre intentar transformar el orden establecido. Cuando en cambio esa desigualdad se reduce, los resabios de privilegios son mucho menos tolerados, las diferencias existentes cuestionadas y las jerarquías combatidas. Y esto es lo importante que señala Taitán. Según esta idea, no es el deseo de igualdad lo que produce igualdad. Es el avance de la igualdad lo que produce el deseo de igualdad. Este es el daño infringido por el gobierno del Frente de Todos, que fue el gobierno, como dice Nicolás Vilela. El gobierno no kirchnerista aconteció ahí. Ya pasó. Ya sucedió. Bueno, quitó el deseo de un sector importante de la ciudadanía, que se expresa en estos indicadores duros. Se piden salarios de pobreza formales. Por supuesto que se ofrecen salarios de pobreza. Sí, converge. La contracara es que gana deseo el sector dominante. Por eso pudo haber crecimiento del Producto Bruto de Argentina, con caída durante el gobierno de Alberto Fernández de la participación de trabajadoras y trabajadores. Ahora, dejó menos desempleo que Cristina, 4.7 creo que fue el último indicador. O sea, generó en términos de empleo de una calidad tal que no modificaron la situación distributiva. Exacto. Pero con esto termino. La herencia del Frente de Todos está clara. En lo estructural, lo que señalabas vos muy bien, Lelix, pero en lo subjetivo, entre otras herencias, el deseo de igualdad está disminuido. Está cercenado. Exactamente. Pero vos fijate sobre esto trabaja Milei, y con esto termino, a contrario sentido,
el valor de las políticas igualitarias desarrolladas por el kirchnerismo inaugural y por Juan Perón y Eva Perón inaugural, que generaron, además de transformaciones estructurales, 6 puntos de pobreza, distribución del ingreso inédita en el 55, en el 40, en el 74, en el 2015 con Cristina, Néstor, Perón y Evita, además de las transformaciones estructurales, generaron una sociedad demandante. De deseo. Bueno, eso lo dice Cristina con otras palabras, o sea, en el 2016 un gran discurso, lo puso en la nota, que está en el portal de la 530, y lo pueden ver. Genera el deseo de igualdad, claro, que quizá es tan importante o más para el desarrollo de una sociedad integrada que la propia igualdad. La igualdad es el gran motor del deseo. No hay políticas públicas que puedan generar deseo de igualdad si no son igualitarias. Eso lo puso, sí, lo mostró. ¿Viste cuando dice por acá pasó Perón? ¿Qué quiere decir? Claro. Por acá pasó un tipo que hizo, que te demostró que podías, y generó que deseo. Podías vivir de otra manera. Así, y una vez que te das cuenta que podés vivir de otra manera, eso es una espiral. Ahora, y después de estos ciclos, ¿qué dijo Perón cuando llegó? Nosotros estábamos todos esperando que Perón planteara la revolución cubana. Digo, bueno, ahora va a decir que hay que expropiar. Dijo, hay que reconstruir la autoestima de los argentinos. En esta dirección. Néstor también. Y Néstor dijo lo mismo. Yo era un adolescente y ¿qué te dijo? ¿Qué está diciendo? Pero ya cuando lo dijo Néstor, dije, bueno, no, acá hay... Era una visión absolutamente cierta de lo que tenía que ser la primer política de un gobierno popular democrático. La reconstrucción de la autoestima es la reconstrucción del deseo. ¿Cómo se logra eso? Con políticas públicas. Viendo que hay deseos que se pueden satisfacer, para ponerlo bien concreto. El anti de esta bestia que nombraste, ¿cómo se llama? Este que dijo que no los celulares, no sé. Ya me olvidé. Sí. González Fraga. González Fraga. Justamente, ir en contra, claro, de lo que él plantea, ir en contra de lo que hizo Mauricio Macri en términos distributivos y lo que lamentablemente convalidó el Frente de Todos. Por eso yo digo que es importante mirar la alarma sobre hacia dónde se está armando la política. Alarma no en el sentido, ¡ay, qué terrible! No, de un toque de atención. El correlato de todo esto que vos estás desarrollando como dinámica... Taitán, el mérito, sí. La verdad Taitán, que haber apelado a este autor, a nosotros nos abrió bastante... Un campo de análisis. Muy heterodoxa. Pero fíjate que puede pensarse también complementariamente en términos de Gramsci y el gobierno de Alberto Fernández, sí, y de Culfas y Guzmán. Porque el posibilismo... El famoso tema de ver la correlación de fuerzas como una foto y no como una película, está inmerso en este análisis de Taitán y de Tocqueville. Si vos decís que no se puede, y no se va a poder. Exactamente. Además te quita toda responsabilidad de gestión. Claro, el campo mirá lo que no se podía. Bueno, no se puede. ¿Para qué asumiste? Es la visión Homero Simpson. Cuando llegué ya estaba así, dijo. Pero es que lo de Alberto Fernández fue... Respecto a Macri, cuando llegué ya estaba así. Entonces nada se podía modificar. Exacto. Y la correlación de fuerza no daba. Entonces, lo que demostró Perón, Evita, Kirchner, Cristina, es que la correlación de fuerzas solo se puede modificar modificándola. Exactamente. Si vos ampliás el campo de lo posible, mejorás tu correlación de fuerzas. Si vos te circunscribís al campo de lo posible, no solo es estática, sino que empeora. Bueno, el 17 en Rusia hubieran seguido gobernando los zares. Claro. Este quilombo no se puede solucionar. Esto no se puede arreglar. La historia está plagada de eso. Pero bueno, la historia es eso, forzar las condiciones existentes. Desde el punto de vista nacional y popular, sí, la obligación de un gobierno es expandir el campo de lo posible. De aquello que la clase dominante dice que es posible. Porque vos fíjate, pero Perón se encontró con una sociedad que demandaba todo lo que él realizó durante sus 2 gestiones inaugurales. De ninguna manera la construyó. El deseo social se construyó a posteriori de la toma de decisión de el gobierno justicialista bautismal. No cabe ninguna duda. Y en este sentido vos fíjate lo que dice el presidente hoy: el estado natural de la humanidad es la pobreza. Sí, sí. Entonces está escrito, hay una corriente de economistas ortodoxos que se metieron historiadores que, bueno, desarrollan Creo todo que ese Menem concepto. decía, pobres hubo siempre, lo que no decía que eran siempre lo mismo. La meritocracia juega, ahí está clavada. Bueno, pero en todo esto, ayer volví a mi casa y veía
gran cantidad de hermanas y hermanos organizándose para dormir en la calle, con frazadas, con colchones, con almohadas a veces, con mucho frío. Y esto también no sucede, esto alguien lo hace. Esto lo hizo Macri, Larreta y ahora el nuevo Macri. Esto lo hacen las políticas públicas que destruyen los puestos de trabajo y que hacen que el Estado sea desertor de una de sus funciones, que es cuidar la vida. Así que bueno, con esto en la cabeza pensaba hoy compartir Arde la Ciudad acá en Sin Diarios. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Radio. Buscamos la verdad siempre. Entre tanto papel, un poco de aire. Sin diarios. Sábados de 9 a 11 en AM530. Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Bueno, seguimos, ya estamos con la medialuna del Pulqui, el Pulqui Bar, acá en la calle Entre Ríos y Belgrano. Muy buena comida, muy buenas facturas y muy buen ambiente además. Vuelvo a recomendar la nota. Sí. Diego Tatián. En la revista Eñe. Sí. Está publicada, creo que hará 15 días. Y lo vamos a sacar a Tatiana acá. Pasa que está en un congreso de filosofía en Córdoba, probablemente muy atareado. Sí. Pero prometo que en algún sábado de estos lo convocamos para que desarrolle un poco más esta idea, sí, que nos parece interesante, para explicar, vuelvo a insistir, con el desarrollo de Tatián, una de las no llamarle causa, de las determinaciones de por qué la pregunta esta que todo el mundo se hace, no podemos responderla con claridad. ¿Por qué no escala el conflicto social? Claro. Siendo que las políticas que llevan adelante los neoliberales es siempre, y ¿cómo se llama lo de la inflación? Es siempre y en todo lugar generadora de conflictos. Así es. Parece que no siempre en todo lugar. Bueno,
Yo creo que la herencia del Frente de Todos hay que pensarla más allá ya ahora del hecho puntual, como la catástrofe de la socialdemocracia a nivel internacional, claro, que son las que posibilitan, entre otras cosas, frente a la quiebre del deseo, que se impongan estas políticas. Exactamente, la emergencia. Totalmente. Bajan el piso de demanda mínimo y social. Aparecen estos fenómenos de ultraderecha siempre a continuidad de experiencias socialdemócratas, que además hacia adentro tienen otro efecto. Claro, no podría haber Portugal, Grecia. No, que además internamente Trump. Las experiencias que conforman las coaliciones socialdemócratas, siempre hay un polo dinámico que termina siendo el más perjudicado. Claro. Fíjate lo que pasó en Grecia con Syriza, los sectores más dinámicos para atrás, en Podemos en España para atrás. Bueno, eso fue la Unión por la Patria. Bueno, esperemos que podamos zafar a esa doble maldición. Por un lado, resolver el tema de la herencia socialdemócrata nefasta y que los sectores más dinámicos de la experiencia que integró la coalición hegemonicen lo que viene. Hoy va a venir Pablo Perantuono con un tema que internamente es polémico, que es él ha escrito junto con Fero Soriano un libro sobre Asís. Así que vamos a estar discutiendo con él, pero Oberdan Rocamora, así es, en sus orígenes. Ya tenemos nuestra compañera Nuria Mendizábal, que es la más andariega del grupo. Está ahora en Neuquén con una enorme compañera que ha sido senadora, pero me parece que lo más importante es la tarea militante que lleva, lo que labura en el territorio, lo que labura en que siempre es una línea concreta de no salirse de trabajar por la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, y eso lo despliega tanto en el sistema universitario como en la tarea territorial. Estoy hablando ni más ni menos de la queridísima Nancy Parrilli, que tiene la Casa Patria allí en Neuquén. Nuria, estás con Nancy, ya las estamos viendo. Nancy, una enorme alegría poder verte, hace mucho que no te veo. Un beso grandote y a ver, contenos en qué andan las mujeres ahí. Bueno, gracias, Amado, y vos sabés el cariño especial que tenemos acá, no solamente yo, sino todos los compañeros y compañeras de Casa Patria. Así que tenemos las puertas abiertas para cuando quieras venir. Gracias. Y muy contentos acá de estar con Nuria compartiendo esta mañana, después de haber estado también en el seminario. Buenos días a todos los que hacen ese programa. Bueno, ¿cómo andan? Voy a discutir si soy la más andariega, pero es lindo, es lindo. Sí, obvio. Acá, un país tan primero hermoso. Contar que un montón de gente me dijo que escuche el programa acá en Neuquén, así que se escucha la Radio Madres también. Tenemos el gusto de estar con Nancy. Desde Casa Patria Neuquén hacen un montón de actividades. Vos comentaste, Nancy fue diputada, fue senadora desde 2007 al 2015, más o menos, y entre senado y diputados formó parte hemos charlado de un montón de momentos relevantes de la historia nacional. Y ahora están organizando en Casa Patria un seminario muy interesante también para que nos cuenten esto, que vos decís, de cómo se están moviendo también en las provincias, conocer quizás desde Capital Federal no conocemos todo el trabajo territorial que hacen un montón de compañeros, y son acá un grupo muy grande que está organizando distintas iniciativas. Una de ellas es este seminario que tiene 8 encuentros, ¿no? Sí. Que se llama Patagonia, de olvidada a codiciada. Así que es un eje para pensar la Patagonia muy interesante. Quería que Nancy nos cuente un poco la propuesta que están haciendo. Y qué buen título, para ¿no? que lo conozcan todos. Sí, nosotros a partir del documento de Cristina, con respecto a la deuda, dijimos, vamos a ver qué nos pasa a los patagónicos en todos estos años también y su incidencia. Así que el título tuvo que ver con
fundamentalmente porque la Patagonia fue un terreno codiciado, o sea, desde la conquista, los españoles y demás, que llegaron a diferentes lugares, ¿no? Incluso hasta Tierra del Fuego, el estrecho de Magallanes. Pero después, o sea, con respecto a lo que son las políticas nacionales, quedamos un poco afuera, o sea, bajo el esquema agroexportador o la línea del oeste, ¿no es cierto?, de Chile, Perú, Cusco y demás, o sea, fuimos realmente olvidados de alguna manera. Y bueno, una gran campaña genocida con Roca exterminando a todos los pueblos originarios. Así que bueno, decidimos tomar dos temas que tienen que ver fundamentalmente por qué estamos siendo codiciados. Uno tiene que ver con la tierra y otro tiene que ver con el agua, ¿no? Y también la tecnología y bueno, y las resultantes de estas dos grandes variables, que es la energía. Así que por eso en este encuentro ha estado Nuria, ha estado Telma, Mendizábal, y bueno, y una compañera de aquí de Neuquén, también economista, Nora Díaz. Nuestros seminarios siempre tratan de incorporar alguna figura a nivel nacional, pero fundamentalmente tener una representación de aquellas personas que en Patagonia tienen un conocimiento científico muy grande y que no tienen quizás una posibilidad de difusión. Entonces también, además en la Universidad de Comahue. Claro, y bueno, y este seminario, como todos los que hacemos, siempre están avalados por la Universidad del Comahue, por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades. Los confeccionamos con compañeros de la Universidad del Comahue. Así que bueno, se da ahí una interacción muy importante, y fundamentalmente nuestros destinatarios son los docentes. Claro. Porque bueno, los venía escuchando ahí en la radio, y esa semilla para que vuelva ese deseo por la igualdad y demás, puede ser un lugar como otro más que surja desde las aulas. Nancy, como que tocaste varios temas, me parece muy importante, ¿no? Uno, historizar a nuestro país. Bueno, vos lo hiciste, digamos, desde tiempos de la colonia recién. La otra cosa que a mí me parece importante historizar, porque si no se pierde perspectiva sobre qué estamos hablando, pero lo otro que yo en broma decía, lo de Andariega, es fundamental esta posibilidad de que se escuchen voces desde cada una de nuestras provincias, porque se pierde, si no, la otra perspectiva, que es la perspectiva nacional. Nuria, que esté allá para nosotros es re importante, porque no es que ella va a llevar una palabra, sino que va a llevar una palabra y a traer una palabra, que un poco es lo que estamos haciendo. Cuando se piensa en la Argentina desde la ciudad de Buenos Aires, se piensa desde lo financiero. Cuando se piensa en Argentina de las provincias, se piensa desde lo productivo. Y me parece que eso es un poco lo que están haciendo ahí hoy, ¿no? Bueno, la Casa Patria está súper involucrada en Neuquén siempre en esto, pero una figura como la de Nuria, que está tan metida en el tema de la energía, de las tarifas y todo, también que esté conociendo in situ cosas que ustedes tienen para enseñarnos. Sí, en este momento vos sabés que fundamentalmente los neuquinos, bueno, somos el oro que se buscó en otras generaciones, ¿no? Pero ahí estamos en una gran dicotomía de cómo se produce esa explotación de vaca muerta. O sea, si está dentro de una política extractiva, un caño que fue pensado para el autoabastecimiento, para poder tener nuestras industrias, para poder tener el gas barato, para que todos los argentinos y las argentinas gocen de este beneficio. Bueno, hoy
en esta gran disputa, o sea, se está dando para que ese caño sirva solamente para la exportación. Claro. Y no prever el autoabastecimiento. Lo mismo el tema de las represas hidroeléctricas. Así que nosotros a veces, o sea, los neuquinos nos sentimos como que vienen, viste, los leones a sacarse todo, o sea, y bueno, ese petróleo o ese gas se va a terminar y nos va a quedar la gran contaminación para las próximas generaciones, tanto de la tierra como del agua. Es muy llamativo lo que vos decís. Justo ayer hablábamos que estuvimos recorriendo un poco ahí las rutas del petróleo que llaman, ¿no? Que son incluso muchas hechas por las mismas empresas. Efectivamente hay una hora, por ejemplo, con cosas concretas que me llamaron la atención, ¿no? Hay una hora que es la hora pico, cuando vuelven de los yacimientos, ¿no? Se colapsa el ingreso a la ciudad. El nivel de riqueza que maneja el sector petrolero hace que también en muchos de los lugares aumente el precio de los alquileres, el costo de vida, claro, ¿no? Que se regula en función del mundo petrolero y no en función, que en realidad me decían más o menos es el 10% de la población, ¿no? Claro. Que trabaja en relación y fija precio salarios para personas que tienen otros salarios. Exactamente. Digo, problemáticas que trae esta cuestión y por supuesto lo que dice Nancy, el eje, ¿no? ¿Para qué, no? De esto, el autoabastecimiento. Si no es para el autoabastecimiento y es solo para la cuestión de explotación de los recursos para generar maximización de ganancias empresarias, que además se van a jugar en el marco del RIGI, ni siquiera van a quedar divisas en el país. Bueno, realmente es una situación muy grave y creo que acá los neuquinos lo tienen como muy claro esto, ¿no? Pues lo viven, lo ven, es salir un poco de la ciudad y ya estás en contacto con esa realidad. Y el otro día escuchaba... Acá, Perdón. Vos estuviste, Amado, y, o sea, Casa Patria está en el centro de Neuquén, frente a la catedral. Sin embargo, de aquí a 15, 20 cuadras, hay vecinos y vecinas que no tienen gas. A eso iba. Lo escuché al querido Oscar Parrilli hablar de un pueblo que está en la ruta misma, un pueblo pequeño, que no tiene gas y que además no tiene servicios públicos. El gas lo llevó YPF en la última gestión, producto de una tarea que habían realizado ustedes, pero que si no las empresas lo dejaban sin gas, estando en el núcleo del lugar donde así funcionan las economías de enclave. Claro. Obviamente. Y es Añelo. Que es lo que están desplegando con el RIGI ahí en Neuquén y en varios lugares de Argentina. Sí. ¿Cómo se llama el pueblo? Añelo. En la entrada. Añelo es el corazón de Vaca Muerta, o claro, sea, porque bueno, es toda un amplio tejido, ¿no es cierto?, extensivo territorio que incluso vas también hacia Río Negro, pero el corazón es Añelo. Añelo era un pueblito de 3.000 habitantes, o sea, muy chiquito, vivía fundamentalmente de la producción ganadera, frutícola y demás, y de pronto, o sea, cae todo a partir de YPF y a partir de la reactivación y el acuerdo con Chevron. Bueno, empieza todo un crecimiento. Durante el gobierno de Cristina y demás se fueron haciendo obras y pensando en la calidad de vida de la gente del lugar, pero esto hoy ha sido totalmente abandonado. Entonces tenés otras localidades también que son más viejas en extracción del petróleo convencional, como más al norte, que son poblaciones que cada vez que llueve o hay una tormenta y demás se inunda todo y no está protegida la población. Qué impresionante. Mira, acá me están pasando que están mandando saludos desde Cutralcó y Zapala, que nos están escuchando. Bueno, Cutralcó tiene sus bemoles. Una historia. Su historia para enfrentar a las megacrisis que produce el neoliberalismo, ¿no? Y otra cosa que queda... Claro, cuando se habla de piqueteros, y esto es un poquito una nota de color, sí. O sea, los piqueteros surgen en
trancó, claro. Porque bueno, o sea, cuando se vende YPF a Repsol y demás, la privatización de los 90, queda la gran desocupación. Entonces hay una pueblada muy importante y la gente sale a la ruta, incluso uno de ellos es quien hoy es intendente, Ramón Rioseco. Y hacía muchísimo frío. Entonces acá lo que se usa cuando hace mucho frío es el pasamontaña, que decíamos nosotros. Y bueno, quedó la cara tapada por eso, y ahí es el piquetero. Después lo usan eso, ¿no es cierto?, de taparse la cara, porque bueno, para que no lo vean y demás. Pero en realidad surge de acá y tenía esa función. Claro. Y tiene todavía, los usamos. Sí, claro. Los ricos, pasamontaña, ¿no? Pasamontaña. Claro, los ricos usan los vidrios polarizados y nadie les dice nada. No, y además también algo que hablábamos también con Telma Luzani, que estuvo en el seminario, ella hablaba de la perspectiva internacional, es, bueno, en este momento la Patagonia es codiciada no solo en términos nacionales o si nos pensamos en las empresas que están llegando, sino que es un lugar estratégico a nivel mundial, ¿no? En la geopolítica mundial. Tanto la cuestión de las represas, vimos todo que los problemas que hubo entre China, ¿no?, el lobby de Estados Unidos para frenar las represas del sur, como también el tema de Vaca Muerta, y ni que hablar también el litio en el norte argentino. Entonces, bueno, ella planteaba que había que tener especial cuidado en todas estas tendencias de separar la Patagonia como del resto del país. Vos sabés que nosotros venimos hace rato hablando de que pretenden partir la Argentina en tres. Claro. La Argentina del litio, la Argentina de la soja y la Argentina de los hidrocarburos. Lo que parecía un mensaje medio delirante hace unos años, bueno, yo creo que con el gobierno de Milei se está viendo con toda claridad. Además, con esta idea de Patricia Bullrich de querer militarizar la seguridad interior, yo creo que en realidad esconde un mecanismo de protección de los activos extranjeros a las demandas sociales locales, ¿no? Porque no es casualidad que sea el invento de la cuestión de los mapuches violentos o la cuestión que no es inventada del problema narco en Rosario, pero siempre son los focos, es el puerto por donde sale la soja, son los lugares donde está la extracción de hidrocarburos. Y ustedes dos decían algo que a mí me dejó pensando. En realidad estamos viendo un diseño del caño y de todo más vinculado a las empresas que a la Argentina, ¿no? Sí, fíjate que estuvieron aquí compañeros de Tierra del Fuego, el concejal Lali Mora y Hugo Martínez, y ellos nos hablaban de la importancia que tiene para lo que es la soberanía, poder conectar, porque también estuvo Tetamenti, poder conectar el Paraná, ¿no es cierto?, con Tierra del Fuego, con la construcción de un puerto en Río Grande, que hace muchísimo que se está reclamando, para poder facilitar tanto el transporte de la mercadería, porque todo el transporte en Patagonia se hace en camiones, y para poder llegar a Tierra del Fuego tenés que pedir permiso a Chile, cruzar por Chile, cruzar por la aduana chilena, para poder ingresar a nuestro territorio, y con el encarecimiento que significa todo el transporte ese terrestre, ¿no? Y no solamente ese puerto que están reclamando en Río Grande serviría para eso, sino también fundamentalmente para asentar nuestra soberanía, porque estamos enfrente de Malvinas. Claro, exactamente. Y ahí también se está tratando de instalar una base aérea yanqui, ¿no? Por eso estuvo también Milei ahí en la localidad. Así que digamos que pasan cosas en todo el país, que como vos decías, Amado, no solamente pasa por la General Paz, sino que pasa por querer extraer toda la riqueza que tenemos los argentinos, y lógicamente, o sea, el pueblo mapuche
no piensa los recursos como nosotros los pensamos. Ellos no hablan de recursos naturales, ellos hablan de bienes. Claro, los bienes, o sea, bienes comunes. De bienes comunes. Sí. O sea, el hombre es componente de esa tierra y de ese bien común que es la tierra. Entonces, lógicamente, o sea, esto de tratar de criminalizarlos o claro, de considerarlos vagos o de considerarlos ignorantes, crea, digamos, un enemigo. Nosotros también tuvimos aquí en el módulo anterior, estuvo de coordinadora una compañera mapuche que, o sea, ya están llegando a la universidad los profesionales mapuche, está haciendo un doctorado en historia. Qué bueno. Así que, bueno, o sea, hay todo, digamos, un movimiento importante que nos da una esperanza a futuro. Bueno, el secretario general de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo, es de origen mapuche, un gran dirigente sindical de la provincia. Ya, claro que sí. Bueno, la verdad, Nuria, te tengo una envidia tremenda, porque estás en una tierra hermosa, que además hay una comida, pero sobre todo hay compañeras, compañeros que nunca se corren de la militancia, en las buenas, en las malas, cuando la elección viene difícil, redoblan el esfuerzo y hacen una tarea de construcción permanente y de generación de conocimiento, que es lo que están haciendo hoy, Nancy, una vez más, ahí en una universidad que es la única universidad del país que está en 2 provincias, ¿no? La Universidad del Comahue tiene sedes en Río Negro y en Neuquén. Y me parece que, bueno, que pronto podré estar nuevamente si me invitan, que me encantaría. La última vez estuvo medio accidentado, pero la verdad que decirlo una vez más, ¿no? Que los compañeros reaccionaron rapidísimo y bueno, el sistema de salud público de la provincia de Neuquén fue realmente muy, muy bueno, para poder seguir hablando, por lo menos acá. Y ¿qué fue, la carótida? Sí. Bueno, hay una historia en el con las carótidas. Bueno, no me vengas con eso. Así que estamos re felices y cuando quieras, Nancy, acá tenés un espacio, pero de verdad es muy bueno que esté ahí Nuria y que pueda llevar la palabra y traer la palabra, que sea de ida y vuelta, siempre con ustedes, y esperamos vernos pronto. Bueno, gracias, y están abiertas las puertas de Casa Patria. Espero que Mónica te deje venir. No somos, al contrario, no somos mala leche. No, al revés, es buena suerte, porque si no me hubiera quedado ahí, la hubiera quedado. Sí, nosotros la verdad que agradecemos a Dios amado, que te haya pasado acá, que no te haya pasado en el avión. Sí, totalmente. Y bueno, y poder tenerte todavía entre nosotros y nosotras, así que nos debemos una nueva visita. Y bueno, y la visita de Nuria, la visita de Telma, estuvo también Erika Alcaño, bueno, Eriquito, Atilio Borón, estuvo Horacio Tetamenti, estuvo Enrique Vial, estuvo Pablo González. Un lujo total. Estuvo Salvareza. Sí, más estuvo. Había un montón, la verdad que es muy interesante el seminario y con mucha participación y va a haber, por virtual como presencial. Para nuestras oyentes y nuestros oyentes, ¿va a haber algún producto? ¿Hay videitos? ¿Hay algún texto que se pueda compartir? Nosotros cuando termina el seminario, o sea, queda colgado en la página para que se pueda... Del Patria Neuquén. Sí, Casa Patria Neuquén. Bueno, genial. Entonces lo vamos a mirar. Bueno, muchas gracias y gracias, Nancy, obviamente. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Nuria. Que la verdad que es clarísima la exposición que hizo. Bueno, muy bueno, siempre es así ella. Y un beso grande, Nancy, un abrazo grandote, saludos a la familia y a las compañeras y compañeros. Bueno, saludos muy especiales de Chiche, y acá está Claudia también. Oh, qué bueno, un beso. Saludos. Chau. Chau.
chau. Bueno, toma mate. La Argentina es mucho más que la ciudad de Buenos Aires, ¿no? No sé si tenés ganas de presentar una canción. Menos mal. Sí, menos mal. Si tenés ganas de decir algo. No, tengo que decir que efectivamente hay un antecedente sobre que es un enclave, el Loma de la Lata, también en Neuquén, que fue descubierto creo que a fines de los 70, 77, algo así, se puso en marcha en los 80 y bueno, el derrame de bienestar para la sociedad neuquina fue más que relativo. Por lo tanto, yo creo que eso es lo que están pensando. Claro, para lo que la mirada que priva es esa, pero bueno, esperemos poder torcerla. Y alguna jugarreta de una empresa nacional, ¿no? De esas que dicen que el Estado no les importa, pero se construyen solo con decisiones de Estado. Bueno, sí, eso de nacional tenemos a es una metáfora ya. Sí, claro. Tenemos para compartir a Pablo Perantuono, gran escritor, amigo de la casa, que trae un texto que en términos de este programa es polémico, así que vamos a discutir largo y tendido, que es una biografía no autorizada del señor Asís. El turco Asís, alias Oberdan Rocamora. Según pasan los años va cambiando. No, pero ya quedó así. Sí. Y que escribió junto con Fero Soriano. Y repito, vayan al Pulqui Bar, Entre Ríos 484, las medialunas más grandotas y más ricas del Cono Sur. Así que bueno, vamos a. En el Pulqui la canción tradicional, la canción insignia del Pulqui. Es esta que traje hoy a consideración, que es del año 1970. Tiene un costado setentista el Pulqui. ¿Para qué lo vamos a ver? Es en parte, sí. Y la canción es que es una insignia, una marcha para el Pulqui. Es esta banda viajera de Creedence Clearwater Revival. Vamos todavía. Yo pensé que iba a decir la marcha de la bronca de Pedro y Pablo. No. Y viene bien para levantar la mañana del sábado, porque obvio, quedan muchas cosas por hacer, así que una de ellas es escuchar este gran tema que seguramente parte de la audiencia se van a subir arriba de los escritorios, de las mesas de la cocina y van a comenzar a bailar. Banda viajera. Banda viajera. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Cuando hay voces en el aire. Sin diarios. Sábados de 9 a 11. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Bueno, acá estamos en Sin Diarios. Recordamos que nuestra música es la música de Alejo de Supernavegantes, música para las niñeces. Lo pueden encontrar en las redes. Gran tema. Y que vayan a comer las medialunas del Pulqui Bar Entre Ríos 484. En realidad, medialunas, comida, está todo bien y el ambiente es extraordinario. Medio con esas pinturas de la época de Perón y Evita del Pulqui y demás. Así es. Ahora tenemos un invitado. Yo estoy contento con tener un invitado porque Y sí. esto de escucharnos entre nosotras y nosotros se hace No, pero tedioso siempre y repetitivo. La semana pasada estuvo Hamilton. nuevas voces presentando aportan su libro. mucho, claro. Y esta semana vamos a hablar sobre un libro más polémico, me parece, pero queremos bucear la arqueología de este trabajo. Estamos con Pablo Perantón, uno de los autores, el otro es Fero Soriano. Bueno, Pablo ha escrito cosas importantes, pero sobre todo sus notas. No sé, ayer estaba con alguien que dice, qué bien que escribe Perantón, no es amigo mío, le digo yo, y saco pecho. En particular, bueno, él ha escrito bastante sobre Los Redondos, una biografía, pero además algún reportaje. Alguna cosita te vamos a preguntar. ¿Nos permitís? Un libro que es La teoría del derrape, que a mí me gustó mucho.
Bueno, y nota siempre sobre temas que parece que no dan y él las convierte en que dan, que no tiene nada que ver con el gordo Dan, pero ahora que digo Dan. Así que... Es bravo ese gordo, ¿eh? Sí, tiene... Se la aguanta. Nadie le rayó la pintura del auto, Se la aguanta. Porque no tiene, parece. No tiene, papi. Bueno. ¿Ves? Es un gordo bravo. Además, Pablo es amigo mío, así que bueno, va a ser esto muy entretenido, espero, y sobre todo para las y los oyentes. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, gracias por invitarme. No, es un gusto. Queremos que, bueno, se venda mucho tu libro, que tiene que ver con tu vida. Ojalá. También, que eso suceda. Así que, ¿cómo se llama el libro? Lo vi expuesto de una manera brutal, una distribución muy buena. Sí. Cosa que no todos los libros tienen. Y lo dejamos ahí. ¿Por qué lo dice? Me imagino. Sacamos un libro con urgencia y no apareció en ningún lado. Hay que buscarlo. Sí, hay que buscarlo. Pero el tuyo no, porque donde veo librerías, el libro... Llama la atención las fotos. El libro se llama Turco, es la biografía, como decías vos, Amado, de Jorge Cayetano Asís, escritor, polemista, analista político y varios etcétera, ex diplomático. Y un poco me quedó flotando lo que dijiste, que escribo sobre cosas que parece que no tienen importancia y finalmente la tienen. Bueno, así para mucha gente no tiene importancia. De hecho, nosotros abrimos el libro con una frase de Carlos Corach que nos dijo a nosotros, a Fero y a mí. La mierda, no se privaron de nada. Exactamente, porque Corach nos sentó con nosotros y nos dijo, ¿a quién le puede importar una biografía así? A nadie. Nos dijo así, de movida, como diciendo, bajando el precio al que, entre comillas, podía ser su amigo, no lo es, pero bueno, fue compañero de experiencias. Y de algún modo también poniendo una referencia de, para mucha gente es un personaje irritante o irrelevante, y para nosotros justamente por eso era interesante contar su vida, por un montón de razones, no solo por eso, porque podía ser irrelevante o irritante para gente, sino porque tenía detrás toda una obra escondida que para nosotros, yo siento que tengo un pie en el periodismo y otro en la literatura, y para mí un tipo que escribe 20 y pico de novelas en la Argentina durante 40 años es muy interesante de contar su vida. Sí. ¿Okay? Por eso la pregunta que siguiera esta, ¿no? ¿De dónde surge el interés? Porque bueno, ¿de dónde surge el interés por escribir sobre los redonditos de ricota? Me parece obvio es para obvio, cualquiera de nosotros. Lo de Asís es más raro y bueno, Corach en algún sentido certifica esto de que es raro. Sí. ¿Cómo le surgió a ustedes el interés? A mí siempre fue un personaje que me interesó. Por esto que te digo, yo leí Flores Robadas, lo leí hace muchos años. Claro, con una dedicatoria a Haroldo Conti. Haroldo Conti, exactamente, que la verdad que es como que hay una beta que está oculta para la gran mayoría, que es que el tipo es un escritor, un buen escritor. Exactamente. Haroldo Conti, que estaba desaparecido. Por supuesto, él escribe, no se podía nombrar a Haroldo Conti, y él en el bestseller más importante de la década del 80, que sale en junio de 1980, se lo dedica y dice Haroldo Conti in memoriam, entre signo de pregunta, in memoriam, como diciendo, ¿está desaparecido o no? Claro. ¿Ok? Bueno, así todo ese libro se convierte en bestseller total. Tiene un éxito arrasador como pocas veces se vio en la literatura argentina. De ese tipo. Es un libro lindo para leer porque lo lees dan ganas de seguirlo, digamos. Claro, exactamente. Se convierte en el fenómeno Asís. Eso ya a mí me interesaba, por más que yo no lo había vivido, era muy chico. Yo me acuerdo la imagen en la cocina de mi casa, sobre la mesada, mi vieja, que era una mina muy lectora, tenía Flores Robadas, como después tuvo Diario de la Argentina, que es el libro, que es su novela de, como decimos nosotros, su novela de inmolación, porque gracias a eso se convierte en un apestado. Entonces, todas esas cosas cíclicas, todas esas vidas. Explícalo, gracias a eso se convierte en un apestado. ¿Qué frase? Y el primer enemigo de Héctor Manieto es Jorge Asís. La verdad que es esa. Por supuesto que menor en comparación con los Kirchner o Prisa o tantas cosas, pero es su primer enemigo. Además es un enemigo desde adentro. Ya estaba fuera. Pero se suponía que era uno de ellos. El tipo está, como decían antes, nombraron a Oberdán Rocamora, ¿no? Sí. Oberdán Rocamora fue en esa época. Seudónimo. Ese seudónimo funcionaba. Durante 7 años escribió columnas en Clarín a lo Roberto Art, una especie de aguafuertes, cada 15 días, cada 20 días, ¿no? Con una periodicidad de 2 o 3 semanas. Esas especies de aguafuertes emulando de alguna manera a Roberto Art. Esa era su intención. Y se convierte en una marca de Clarín. Durante 7 años fue el orificio por el que respiró Clarín, porque Clarín tenía prohibido, por supuesto, hablar de la situación política y social, que era atroz. Solo podían hablar, y muy por arriba, sobre la situación económica, porque estaba el frigerismo adentro de Clarín y estaba en contra del programa de Martínez Dios. Y como los milicos tenían tantas internas que en eso no se metían con el periodismo económico tanto,
con tal de que no hablaran de los desaparecidos, de todo lo que hacía, las barbaridades que hacían, les dejaban pegarle un poquito por la economía y después necesitaban espacios de recreación para el lector. ¿Y cuáles eran los espacios de recreación para el lector? Las columnas de Asís y el deporte. Porque ahí es la época donde Clarín se hiperdeportiviza. Mundial 78, Menotti, era San Martín, etcétera, etcétera. Y bueno, Clarín, Asís adquiere una importancia tremenda a partir de sus columnas. Y se convierte en una figura, que es algo hoy impensado, que un tipo desde un diario se convierta en una figura nacional. Al punto tal que sale en la tapa de Clarín, porque corre un rally en el año 78, después del Mundial, que une Venezuela con Tierra del Fuego. Y fue un rally muy importante. Que él fue piloto. Él fue copiloto. Y todos los días que escribía crónicas y se convirtió en un fenómeno nacional. De hecho, lo van a buscar la gente, los lectores es una cosa insólita. Lo van a buscar, terminan en el ACA, acá en el Automóvil Club en Libertador, sí, o Figueroa Corta, bueno. Y lo van a buscar los lectores ahí y él sale en la tapa de Clarín con Fangio. Mirá, o sea, una cosa inédita para hoy, creo, impensado. Bueno, ese era el Turco. Enseguida escribe Flores Robadas y estando en Clarín se convierte en un fenómeno literario, ¿ok? De escritura. Además, el tipo de libros que rompe el techo de cristal de la literatura. ¿Qué quiere decir? Lo empiezan a leer todos. Las chicas del supermercado, los tipos que manejan taxi, ¿no? Se convierte en un fenómeno. Uh-huh. Y eso molesta mucho dentro de la academia, dentro del ambiente literario, que es muy pacato en ese sentido. Lo popular es enemigo de lo bueno, dice. Ahora, que algo parecido le pasaba a Osvaldo Soriano. Años después le pasó a Osvaldo Soriano. Soriano todavía vende más que él. Por eso, pero digo un fenómeno. Pero muy parecido, odiado por la academia, despreciado por la academia, por Puan, por los que evalúan, digamos, la calidad, se supone que evalúan la calidad literaria. Pero él, no contento con eso, con ya tener resistencias en el ámbito literario, sale de Clarín y escribe todo lo que había vivido en Clarín, en un libro novelado, pero todos los protagonistas, que son un montón, son los tipos que laburaban con él. Sí, te perdés en la cantidad de protagonistas. Es descomunal, pero básicamente hay tres protagonistas. Uno es Banieto. Papito. Uno es Manieto, a quien le dice Bañato, que es obvio que es él. Otro es Papito, que es Marco Citrin, que es el director de Clarín de ese momento. Otro personaje mitológico. Querible, más querible. Muy, un personaje también legendario. Y el tercer personaje es él, que se llama Bartolomé Rivarola, ¿ok? Que es el turco. Bueno, entre esos tres personajes pasa toda la historia de Diario de la Argentina. Cuando sale es un escándalo, porque es bestseller total, porque ya era, además del nombre de Asís, se suma la interna de Clarín. Y además en ese momento se estaba empezando la pelea Manieto contra Citrinblum para quedarse con el poder del diario. El diario no era un multimedio, sino que era solo un diario, pero vendía 1 millón de ejemplares. Así que imagínate el poder, claro. El poder de fuego que tenía. De ahí en esa redacción transitaron todas las tradiciones políticas. Todas. No se unificó como ahora, donde toda la diversidad fue. No. Absolutamente. Así es. En el año 82 empieza a haber de nuevo, empieza a funcionar la comisión interna, empieza a haber asambleas, y ahí ves todo, porque había gente del peronismo, de la izquierda, del MID, intransigentes, de todo, radicales, era de todo. Y bueno, él después de Malvinas se va de Clarín y al año y medio ahora hay de todo escribe. Pero no en términos políticos. Bueno, y cuando sale ese libro es un escándalo. Entonces, ¿qué año fue? En el año 84. Y ahí lo prohíben. Ahí Clarín le decía, de algún modo le aplica una especie de omertá. Lo cancela, dirían ahora. Clemente cancela. Sí. Por completo. Entonces desaparece del radar de todos los medios, porque en complicidad con Clarín, La Nación, la prensa, digamos, los formadores de opinión, los medios que en ese momento eran los que dominaban, también lo cancelan y desaparece de todos lados, no le hacen notas. Solamente Crónica, el diario Crónica le hacía notas. Claro. Ahora, en la última etapa, porque por ahí algunos no tenemos tanta memoria de este recorrido, que suena muy interesante, dan ganas de comprarlo ya. Espero que a las y los oyentes les pase lo mismo. Por favor, necesitamos. Uno, por lo menos yo, lo vinculo más a tareas vinculadas a difusión de cosas que hacen los servicios, o intenciones de los servicios. Ahí viene. ¿Aparece esto en el libro o es una visión equivocada mía? No, por supuesto. Bueno, por eso sigue siendo interesante, ¿no? Digo, él, cuando se convierte en una especie de apostado social, era conocido en la ciudad, era como un porteño de pura cepa, a pesar de que eres de Villa Durante Domínico. el alfonsinismo también estaba en esa situación. Bueno, me acuerdo que él creó una caracterización de la política cultural del alfonsinismo, la llamó la patota cultural. A eso iba, exactamente.
a él le hacen un trabajo de doble pinza, buscado, ojo, no es que él no es inocente en lo más mínimo. ¿Qué quiere decir? Por un lado, la academia y Clarín. La academia me refiero a la alta cultura literaria, los escritores, Puan, Beatriz Arlos, los que consagran reputaciones. Los que otorgan. Los que ponen muchas citas a pie de página en cada uno de sus textos. Todo eso, bueno. La mitad es texto de ellos y la otra mitad otorgadores de apelación prestigio a la autoridad. Cita. Todos esos, bueno, más Clarín, más el radicalismo en contra de él. ¿Por qué el radicalismo en contra de él? Porque, por esto, primero, un poco por legado de Clarín. Sí. Y por otro lado, porque él había sido de izquierda en los 70. Una militancia bastante superficial, te diría, sí. Pero había sido PC. Sí, PC. De hecho, había conocido a su mujer y a un montón de amigos de él que después con los cuales se distanció, pero gente que de prestigio también en la literatura, como Marcelo Cohen, como Daniel Freidenberg, durante muchos años director de Diario Poesía, etcétera. Y a su mujer, a Mirta Hortas, la conoce en un taller literario del PC, de la FEDE, que era la agrupación juvenil. Y ahí conoce. Y él tiene una militancia, si querés superficial, llamalo como quieras, pero de hecho tiene un libro que se llama La Manifestación, que es del año 71, donde el cuento justamente de la manifestación es donde relata una especie de crónica ficcionada sobre una marcha que hacen como integrantes de la FED al Obelisco en el año 71-72. Entonces, esa militancia, y ahora que él... cuando queda en ese lugar como boyando, después de que él apoya a Luder, y cuando pierde y gana Alfonsín, él queda como en un lugar boyando, un poco incómodo, y él enseguida dice, no, bueno, asume posiciones más de izquierda. Entonces el alfonsinismo lo empieza a criticar, porque le dice, ¿por qué no? Pero apoyanos a nosotros, que somos la socialdemocracia, somos lo nuevo, qué sé yo. Sí, bueno. Y en realidad, bueno, por supuesto, hoy, 30 años, tiempito. 30 años después sabemos lo que significa eso. Y esto de la patota cultural que vos decís, es tal cual, porque eso en me realidad... lo dijo el Turco, me lo encontré en Villa Crespo cruzando no sé qué calle, Corriente seguro, y me dijo, y yo le digo, Turco, ¿y esto qué es? Por el tema del alfonsinismo, es la patota cultural. Exactamente. Muy bien caracterizado. Muy bien caracterizado. Bueno, porque él es un gran eslogan. A mí me zampó Artemiópolis. Gracias, Turco. Nunca bueno, a mí no voy a decir lo que me hace, porque no me hace ninguna gracia. No, creo que es menos gracioso. Claro. Es menos gracioso, ¿verdad? Pero bueno, entonces también empieza a ser resistido por la patota cultural, digamos, por todos los representantes de la cultura alfonsinista. Entonces lo empiezan a dejar de lado. Y como, de algún modo, como consecuencia de eso, se queda un poco con los pocos, con la resistencia, con los que no tienen, con los desarrapados culturales. Claro. ¿Dónde se juntaban? En el Florida Garden. Bueno, tan desarrapados no eran, ¿eh? Sí, no estamos hablando claro. que se juntaba. Una marginalidad suntuosa. Sí, ponele. Haciendo de así. Sí. Y bueno, pero él decían que llegaba y pedía agua de pobre. Mirá. Que era agua de la canilla, porque él realmente se había quedado sin guita. ¿Sí? Y durante varios años que estuvo sin laburo, se comió los ahorros del retiro voluntario que se llevó de Clarín y de la plata que había ahorrado, que no era mucha, y de los derechos de autor de Flores Robadas, que tampoco, aunque venda 200.000 ejemplares, un escritor no puede vivir muchos años de eso. Entonces, queda como en esa especie de insularidad y abrazado a todos esos que eran, ¿no? Se convierte Florida Garden como era como Portugal durante la Segunda Guerra, ¿viste? Llegaban los desplazados, los que estaban de paso, en un territorio, si se quiere, de paz, pero en el medio de un conflicto. Claro. Y en el Florida Garden que se empieza a ser amigo de toda esta especie, de sátrapas ilustrados, por decirlo de algún modo, que son la gente de ámbito financiero, que son algunos servicios, el Tata Joffre, toda esa gente. Guillermo Cherasny. Por supuesto, Guillermo Cherasny. También viene de la izquierda, ¿sabías, no? Claro. Las juntadas de estudiantes, creo que era estudiante de Derecho. El grito era que hable Guillermito. Y Guillermo hacía análisis de marxista-leninista de pura cepa. Mirá vos. Así es. Bueno. Hoy hincha de Racing. Y le digo, ¿por qué no vas a la cancha? Dice, no, la verdad que no tengo ropa para ir a la cancha. Qué buena respuesta, ¿no? Insólito. Por abajo o por arriba. Claro.
Bueno, y ahí en el Florida Garden es que de algún modo empieza a juntarse y a mimetizarse con toda esta runfla. Y empieza a convertirse en este lugar. Porque además a él le interesan esos personajes que también son turbios, esos personajes que son medio doble agentes, todo eso. Y ahí escribe también un libro. Él había escrito ya La Manifestación, recordemos, había escrito Los Reventados, que es un gran libro, su primer buen libro, donde la crítica de algún modo lo bendice. Escribe Flores Robadas, escribe Diario de la Argentina, y después escribe un gran libro que se llama, que para mí es uno de sus puntos cúlmines, se llama Diario del Acostado, Cuaderno del Acostado, por eso yo le digo la época del acostado, Cuaderno del Acostado, donde cuenta todo este padecimiento social, toda esta situación de... ¿Novela su propia vida? Sí, su propio periodo acostado, su propio periodo de cancelado, de que le dan vuelta la cara, de que ya no le mandan libros, ya no le invitan a presentaciones de libros, o sea, lo empiezan a cancelar y siente que se cerró él mismo un montón de puertas. Qué bárbaro, ¿no? Porque a otro nivel uno podría pensar, acá por un oyente, que es como una especie de Vargas Llosa local. Bueno, mira, es interesante. Con él se puede hacer varias analogías. Yo también a veces digo que es como una especie de, no sé si todo el mundo vio la serie Mad Men, pero es como una especie de Don Draper. Don Draper era el protagonista principal de la serie Mad Men, que era el director creativo de una agencia de publicidad de Nueva York en la década del 60. ¿Ok? Y es un tipo... un galán icónico de Hollywood. No tiene muchos años la serie. Él, de algún modo, tiene puntos de contacto con Draper en este sentido. Además de que es un tipo apuesto, de que es un tipo mujeriego, tiene un pasado un poco oscuro. Recordemos que Aziz no se llama Aziz, se llama Zain. Y él cambia el apellido, porque se llevaba muy mal con su padre, al punto tal, o no tiene un pésimo recuerdo del padre, el padre los deja cuando él tiene 15 años. ¿Ok? Y los abandona para siempre y nunca más les pasa plata. Entonces él, de algún modo, por supuesto, empieza a tener una inquina bastante importante con su padre, al punto tal que cuando sale a la vida literaria o a la vida pública se cambia el apellido y se pone el apellido de su madre, ¿no? Y por otro lado, otro punto de contacto con Draper, y acá termino, es que él viene de un lugar de la periferia, como es Villa Domínico, y triunfa, si querés, en el corazón de la ciudad, o mejor dicho, en una gran ciudad. Recordemos, bueno, Artemio, vos por ahí, no sé, pero digo, la Buenos Aires de comienzo de los 70 y principios de los 60 era realmente una colmena palpitante de gente, de estímulos. Y un centro global, no solo... Un centro latinoamericano por lejos, era la gran ciudad latinoamericana. Otra de las cosas que liquidó la dictadura. Por supuesto. Bueno, ahí tenés otro patrimonio, por supuesto, destruido, más allá de las posiciones que cada uno asumía. Esa atmósfera enrarecida, esa depresión de la atmósfera social y cultural está en el libro, nosotros lo contamos, porque el miedo que a todos ellos les agarra y se quedan todos encerrados, porque o iban a ser chupados o los iban a cagar a palos o le iban a pasar mal, todos se quedan encerrados. Y después están, por supuesto, a los que persiguen y realmente secuestran, como Haroldo Conti, que era muy amigo de él, en serio. Él había estado 3 días antes con Haroldo. Y él le había dicho, Haroldo, cuídate. Y Haroldo le dice una frase que ahí te das cuenta un poco también de la mentalidad de la época. Haroldo le dice, bueno, pero quién sabe, si ganamos en Tucumán, tal vez se puede dar vuelta a esto. Vos fijate, ¿no? Parece acordar hoy algunos análisis. Sí. Pero bueno, en otro marco, ¿no? ¿Cómo es la experiencia de escribir un libro entre dos? Un libro que habrá tenido un trabajo de investigación, pero también tiene un trabajo de elaboración. Por supuesto. Tuvimos 3 años casi haciendo entrevistas y entrevistamos a más. ¿3 años de entrevistas? Sí, casi 3 años de entrevistas. ¿Y qué a más de 90 personas. Te digo, el otro día le decía a un amigo, jodiendo, el background del libro ya es otro libro, porque tenemos experiencia. Porque deben tener anécdotas sobre las entrevistas. Por supuesto. Además vimos Corach, vimos al Tata Joffre, vimos a la ex mujer, vimos gente que ya está del otro lado del umbral de la vida casi, y todavía queda. Entonces fue muy rico también esa experiencia, hablar con un montón de gente, además testigo, privilegiada de esto que estoy contando, de esa atmósfera de los 70. No, pues habrán llevado ustedes más que los cuentos de Asís. Por supuesto. Bueno, establecimos un vínculo con Marco Citrin, que fue el gran director de Clarín de los 70 y los 80, que todavía está vivo y está bastante recluido el tipo, desapareció casi de la escena pública. Y nunca había hablado a Asís en su vida, porque él sí le tomó mucho desprecio a Asís, porque, de nuevo, hablaba de él claro. Y no hablaba en los mejores términos.
Entonces, pero bueno, lo convencimos para hablar y nos hicimos igual así, viste, es el personaje de Papito, es una porquería, pero es entrañable la novela. Por supuesto, es un personaje es un personaje de novela, es un personaje casi de ficción. De hecho, él, la defensa que él un poco, entre comillas, ingenua, a propósito, por supuesto, dice, no, eran todos personajes tan literarios que yo no podía no escribirlo. ¿Eso dijo Asís? Eso dice. Hoy ¿También dice lo entrevistaron así? Lo entrevistamos a Asís, lo entrevistamos a regañadientes porque a él no le gusta hablar de su pasado, me parece que por varias razones. Primero porque es como que no quiere repasar cosas que no le... que él sabe, digo, que fue un personaje con claroscuro, como casi todos en la vida, sí, pero claro. Y él... por ahí siente que es oscuros claros. Es probable, y además nosotros también queríamos contar cosas de su vida privada, no nada escandaloso, pero queríamos contar quiénes son sus hijos, quién era su exmujer, etcétera, que él siempre lo mantuvo bastante oculto. Y bueno, efectivamente lo contamos. Hablamos con todos sus hijos, con su exmujer, qué sé yo. Y no hay nada vergonzante, simplemente es revelar quiénes son, etcétera, etcétera, cómo era el vínculo entre ellos, por qué se pelearon o no, etcétera, etcétera. Todo eso le molestaba muchísimo. Sabemos que le molestaba muchísimo. ¿Y esto de la tarea entre dos? Y después, hacer la investigación de a dos es buenísimo. Es lo mejor que te puede pasar porque, uno a veces empuja a uno y a veces empuja al otro. Entonces, ir a ver gente de a dos está bueno. Te vas complementando. Debo aclarar que Fernando es muy amigo mío. Somos amigos hace muchos años, fuimos compañeros. Hablando del coautor Fero Soriano. Sí, de Fero Soriano. Entonces, está bueno, se laburar con un amigo, está bueno, etcétera. Y después la escritura, lo que decidimos es, bueno, mira, empieza uno, que en este caso fui yo, y de algún modo, en muchas comillas esto, creé una especie de dispositivo literal, una manera de contar algo que empecé a contarlo yo con un tono, con un ritmo, con una velocidad, con un tiempo verbal, y se lo mostré y le digo, yo avanzo, si te gusta, le doy para adelante, y después vos te montás sobre eso. Uh-huh. Y fue tal cual. Y funcionó. Y funcionó perfecto, y hasta ahora nadie de los que lo leyeron, no sé si fueron muchos. Esperemos que sean más. Esperemos que sean más, pero hasta ahora nadie nos dijo, che, mirá, acá hay un cambio de ritmo, acá hay un cambio de estilo, acá hay un cambio de adjetivización, lo que fuera. O sea, lograron que haya un autor colectivo. Exacto. De algún modo nos fundimos en un solo autor. Y creo que funcionó bien. Entonces, la verdad que terminó siendo también muy atractivo. Yo escribí una buena parte, él después siguió escribiendo, yo volví a escribir otra buena parte y él terminó. ¿Y es un libro grande, pequeño? Es un libro de 600 páginas. Ah, la mierda, es un ladrillo. Es un libro de 600 páginas, pero debo decir que se lee rápido. Vamos. Escúchame, ¿por qué le dirías a alguien que tiene que leer este libro? Porque si quiere conocer la historia argentina de los últimos 50 años, buena parte de la historia argentina y social y cultural está ahí. Todos los vaivenes sociales, todos los vaivenes políticos. Hay mucho contexto en el libro, porque para nosotros era muy importante hacerlo, no por antojo, no para de algún modo adosar información y abrumar al lector, sino porque tenía mucho que ver, porque los cambios que le sucedían al turco tenían que ver con los cambios que ocurrían, con los cambios sociales en el país. Uh-huh. Porque vos no podés contar que él era un apestado sin contar lo que era la patota cultural. Claro, vos no podés contar que él se convierte en un cronista estrella sin contar que la dictadura intervenía la tapa de Clarín. O sea, para el que, a ver si te interpreto, para el que le resulta una porquería la figura, vos le dirías, che, guarda que hay algo más que es la historia argentina. Totalmente, sí. Así es. Sí. Y entonces otra pregunta. Decime. ¿Vos dirías que Asís es una excusa para escribir, estoy pensando en los autores, sobre la historia argentina, o que la historia argentina ha sido una suerte de telón de fondo para pintar al personaje? Y haciendo psicoanálisis en alpargatas, uno puede decir que uno escribe para contar lo que vivió, lo que le admiró, lo que fascinó y para hablar de uno, si querés. De ninguna manera. Pensando en la biografía de Lou Reed que escribió. Esas biografías escritas para hablar de uno mismo, ¿viste? Sí, de ninguna manera hablamos de nosotros, por supuesto que no. Es un libro, es una biografía convencional, una biografía clásica, ¿no? Por supuesto. Pero quiero decir, las cosas que nosotros nos fascinaron, todo aquello que nosotros hacemos la biografía así porque así ya era un personaje que nos atraía. Sí. Entonces ya es atractivo él. ¿Por qué? Porque también como nosotros tiene un pie en la literatura y otro pie en el periodismo. Porque
porque es un personaje bien porteño, bien de Buenos Aires del siglo XX, con un pie en el siglo XXI, porque además él tiene varias transformaciones, ¿no? Él es una especie especie de vampiro, que él va llegando a lugares y vampiriza lugares. Y se llena, se roba o se llena. ¿Y los arruina o no los arruina, pero los abandona, los descarta y se va a otro lugar, ¿ok? Pero también es un tipo que tiene una capacidad de adaptación formidable, porque es un sobreviviente. Una cosa que no dije, que es muy importante en su formación, es que fue 10 años vendedor callejero y vendía retratos y jabones. No es que vendía, no sé, libros. De algún modo hay un vínculo con lo que hizo después. No, vendía retratos y jabones por las calles del sur de la provincia de Buenos Aires. ¿Entendés? Por Lanús, por los barrios más desangelados, y el tipo pateó todo eso durante 10 años. Y de ahí sacó un montón, sacó imágenes, sacó atmósfera, sacó lenguaje incluso, sacó biotipos. Y sacó mucho verso. Un talento. Pero te hago una pregunta quizá Artemio, un poco... dispare. Para mí hubo un proceso de desacomodación de su visión, no solamente en términos literarios, quizá el menos, sino en términos políticos, con la aparición del kirchnerismo. Yo creo que él se descoloca y no sabe cómo entrarle a una problemática bien compleja como la aparición de Néstor y Cristina en una historia bastante lineal en ese sentido, digamos, desde la caída de Perón hasta el 2003. Si haces una mirada, es un horizonte más o menos homogéneo, a pesar de las especificidades de cada etapa. ¿Qué opinas de eso vos? ¿Qué es lo que pudiste recabar? ¿Qué dice él? No sé. Estoy de acuerdo. Mira, él es un tipo que viene de un hogar profundamente antiperonista. El viejo celebra los bombardeos del 55. ¿Y sabés lo que sale a gritar en la calle? ¡Viva la libertad! Carajo. Carajo no. Porque por ahí todavía no estaba de moda esa palabra, pero viva la libertad. Bueno, él viene de ahí, de un tipo, vos fíjate, esa especie de desplazamiento. Digo, él viene de un hogar antiperonista en un barrio profundamente peronista como era Villa Domínico. Y el viejo, otro provocador, sale a gritar eso en calzoncillos después de los bombardeos. Claro. Lo que le vale el repudio de todo el barrio. Bueno, ese es el padre también, un transgresor. Y él mama esa transgresión. Pero, a diferencia del padre, él experimenta, primero es PC, y después él va a buscar a Perón Ezeiza. Claro. Él va a buscar a Perón Ezeiza. Pero como es él antes de ser peronista, comunista, lo que fuera, es él, siempre es él. Entonces, él cuando va a buscar a Ezeiza Perón, que marcha, él vuelve y escribe un libro que se llama Los Reventados, que no es de ninguna manera una crónica épica sobre ir a buscar a Perón, el sentimiento, pero no, es como es él. Es un libro lleno de una especie de costumbrismo cínico, donde él lo que cuenta es la vida de los que venden pósters con la imagen de Perón y de Evita, que se tienen que meter los pósters en el culo, entre otras muchas cosas, porque hubo represión, porque llovió, por varias razones. Entonces los tipos, el negocio que ha venido a hacer con el regreso de Perón, no lo pudieron hacer. Ese es Asís, ¿entendés? Claro. Ese es Asís. Bueno, es un tipo que en algún sentido... desparrama, ahora sigo a Artemio. Sí, desparrama un cinismo que yo creo que es casi lo peor, porque lo desparrama en forma florida, que yo, algunos dicen, uy, qué lindo, qué interesante. Bueno. No es el único personaje con el que pasa esto, pero creo que hay un daño social, si querés. Estoy de acuerdo en su discurso. Estoy de acuerdo, y fue así. Fue así hasta hace unos años. Ahora el tipo me parece que se moderó. Pero con respecto a lo que decía... Se moderó, comparto absolutamente. O sea, es una recuperación tardía de lo que en un momento fue... Con respecto a lo que decís del kirchnerismo, estoy totalmente de acuerdo. Él, a los 15 minutos que Néstor Kirchner es presidente, se convierte en el más acérrimo opositor. Sí. Y en septiembre del 2003 empieza a escribir en su blog... Kirchner tiene el boleto picado. Sí, me acuerdo. Kirchner tiene el boleto picado. Después y lo estuve descargado. Imagínense que lo escribe durante años y años y años y años. Exacto. Hasta que él mismo, no solo eso, esa posición acérrima, por supuesto que le vale ser una especie de referente de la derecha, por supuesto. Y su blog se convierte tiene muchas visitas. Sí, muchas visitas. En el Círculo Rojo y en el establishment. Claro. Entonces, él, con su pasado menemista, con su pasado embajador y ahora como especie de referente antikirchnerista, empieza a ser una especie de referente del establishment. Empieza a ir a cócteles, qué sé yo. Él un poco se enfiesta en ese lugar, con sus amigos, además, los Tata Joffres, etcétera, etcétera. Ramón Puerta, toda esa gente también de mucha guita. Y
lo que le sucede es que viene Sudamericana y le dice, vamos a editar tus blogs, los posteos de tus blogs, y él empieza a publicar libros que se llaman El descacaramiento del sistema de recaudación, que es obviamente un eufemismo para decir cómo estos tipos afanan. Todo así, publica 3 libros y vuelve a ser, entre comillas, bestseller, con los posteos, con la reunión de los posteos de su blog, nada más. Hasta que en un momento, sobre todo como le pasó creo que a bastante gente o a algunos, la muerte de Néstor lo marca. Porque a él se da cuenta que cuando se muere Néstor se muere un gran político. Entonces dice, lo prefería vivo, por supuesto que lo prefería vivo, y lo prefiero antes que esto. Y empieza a darse cuenta y hace un viraje, y a Cristina, en vez de llamarla la elegida, como lo llamaba, le empieza a decir la señora o la doctora. ¿Ok? Entonces ahí empieza a haber un viraje. Y con el macrismo es el otro viraje total, porque él, entre comillas, apoya a Macri hasta los 15 minutos que asume Macri. Cuando asume Macri se vuelve antimacrista. Le picaron el boleto. Le pica el boleto. Que es también el negocio de él, de nuevo. Claro, a él también le picaron el boleto. Es el negocio de él, es ser oposición. Claro. Es ser oposición siempre. Entonces, bueno, esa también ambigüedad o esas oscilaciones, por supuesto que hoy, con el público, con las redes sociales que por supuesto que se lo facturan. Vos lo lees a él, las respuestas de la gente en su tweet, ¿no? Y es todo, dale, si dijiste que ganaba Scioli, dale. Y por supuesto que le recuerdan todos sus errores. Claro. Es así, no se lo perdonan. Claro. Y bueno, está bien, qué sé yo. Pero es parte de su negocio, parece. Pero es parte de su negocio. Escuchame una cosa, Pablo. Sí. Fascinante, pone acá una oyente. El libro se llama Asís. Turco se llama. ¿El turco o turco? Se llama Turco, solo. Vida, Obra y Secretos de Jorge Cayetano Asís. Se consigue en todas las librerías. Artemio certifica que tiene una gran distribución. Sí, muy buena distribución, y yo creo que va a ser un éxito. Y Bueno, quedan gracias, muchas ganas de escucharlo. Se nos fue, pero Se nos fue el acaso es programa invitado, volando, porque pero bueno. me gustaría también hablar sobre tus lecturas, pero hoy nos vas a dejar una canción para cerrar esto. Sí. ¿Y por qué? La canción se llama The Card Cheat, que es un tema bastante escondido, para mí que es uno de los grandes discos de la historia, que se llama London Calling de The Clash. Gran disco. Gran disco doble, apareció en 1979, para mí es el gran disco de The Clash y el gran disco del post-punk mundial, y para mí este tema reúne de algún modo todo la tradición, lo mejor de la tradición inglesa. ¿Qué quiere decir? Podría ser tranquilamente un tema de Paul McCartney, por ejemplo, quiero decir, pero arriba de ello toda la oscuridad del punk. Ok, bueno, vamos con él.